Bienvenidos a este nuevo Cardio TV titulado Telémaco, protocolo de telemedicina en el manejo compartido del paciente con insuficiencia cardíaca. Mi nombre es Vivencio Barrios, yo trabajo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y para hacer esta presentación del proyecto Telémaco y en lo que hemos venido trabajando durante los últimos meses, me acompañan hoy Isabel Elgocheaga. Isabel es médico de atención primaria en el Centro de Salud Isla de Oza. Hola Isabel. Hola Vivencio. Está también Concha Cruzado. Concha Cruzado es enfermera y ella trabaja en el Hospital Virgen de la Victoria en Málaga. ¿Qué tal, Concha? Bien. Y en el otro extremo está Román Freisa. Román Freisa, presidente electo actual de la Asociación de Cardiología Clínica, trabaja en el complejo hospitalario Moisés Brogui de Barcelona. Hola Vivencio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Como veis, aquí tenemos representado a gente de atención primaria, a cardiología y a enfermería. Y todo esto ha dado lugar a un proyecto realmente ambicioso, que nosotros le pusimos mucha ilusión, que sea el proyecto Telémaco. Proyecto que, por cierto, tengo que decir que no hubiera sido posible si no hubiera sido por la financiación y la ayuda de Novartis, que fue la que creyó en este proyecto. Bien, ¿por qué y para qué Telémaco? Pues la historia empezó aquí. La historia empezó con el documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología, donde tratamos cómo se debía hacer o cómo se podía hacer la consulta telemática para hacerla más eficiente. Y fijaros que desde el principio en este documento remarcamos que era un proyecto para futuro, porque siempre pensamos que la telemedicina no iba a ser un proyecto estrictamente para la pandemia, sino que iba a quedar a posteriori y iba a sobrevivir a la pandemia. Y efectivamente así ha sido. Yo creo que la telemedicina hoy en día es una realidad en la práctica clínica de nuestros hospitales y nuestros centros de salud. ¿Y por qué el nombre Telémaco? Bueno, Telémaco, como sabéis seguramente, es el nombre de un personaje de la Odisea, es el hijo de Odiseo o Ulises en la terminología de la mitología romana y Penélope, y significa Telémaco el que lucha en la distancia. Se pensó que podía ser un arquero por aquello que luchaba en la distancia, y en realidad lo que estamos hablando es de eso, de una lucha en la distancia, una lucha contra la enfermedad, pero a través de la distancia. Bien, Telémaco es un proyecto, como decía, ambicioso, que intenta contemplar y darle sentido a la telemedicina más allá de la propia pandemia y ayudar al clínico, ayudar a la enfermería y ayudar en ambos escenarios, tanto de atención primaria como en la atención especializada, a una atención mejor al paciente para darle herramientas en su mejora de la telemedicina. Telémaco está constituido por un grupo de expertos, que aquí lo veis representado, donde, como veis, hay médicos de atención primaria y cardiología. Debo decir además también que es muy importante que este proyecto cuenta con el aval de las dos sociedades de atención primaria que nos han cedido su aval, que son la Semergen y la SEM y la Semergen. Y como veis, insisto, es un elenco de expertos, tanto de atención primaria como de cardiología y, por supuesto, de enfermería. Pero, y esta es mi última diapositiva, Telémaco va más allá de la propia práctica clínica y tiene además un aspecto enormemente interesante que yo creo que lo hace muy novedoso y lo hace especialmente atractivo, que es el aspecto legal. Para eso hemos contado con Cristina Gil Membrado, una experta en Derecho Sanitario, profesora catedrática de la Universidad de Derecho específicamente dedicada al Derecho Sanitario, que nos ha dado toda la cobertura desde el punto de vista del marco legal que la telemedicina puede requerir. Así que las tres patas, los tres pilares están aquí servidos. La visión del especialista, tanto del especialista de medicina de familia como del cardiólogo, la visión de enfermería y la visión desde el punto de vista legal. Bien, ese es el buffet y ahora vamos a contaros discretamente cuáles son esos componentes del buffet. Así que, para empezar por atención primaria, que al fin y al cabo es por la que se empieza siempre, Isabel, cuéntanos, ¿qué supone Telémaco para atención primaria? Yo creo que Telémaco para atención primaria ha supuesto una oportunidad de participar en ese proyecto compartido, ¿no? Como bien has dicho, empezamos a hacer teleasistencia, fundamentalmente consultas telefónicas, de una manera artesanal, por así decirlo. Nos encontramos con una situación determinada en la que teníamos que dar respuesta a pacientes que no podían venir al centro de salud en la situación de confinamiento, pero ahí estaban pacientes con patologías crónicas, entre ellas la insuficiencia cardíaca. A mí Telémaco me gusta porque
parte de ese concepto del manejo compartido. Es decir, aquí gana el paciente en realidad y gana de que nos entendamos todos los actores que participamos en atender al paciente con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca: cardiología, enfermería, médicos de atención primaria. Además, me gusta porque aborda la telemedicina, no solamente una consulta telefónica sin más, sino algo estructurado como es la telemedicina. Y además porque de este proyecto ha salido un documento interactivo. A mí me parece que estos quizás sean los puntos clave del documento del que hemos hablado, ¿no? Es un documento interactivo que nos permite aproximarnos a todas esas circunstancias que dan en el proceso asistencial de la insuficiencia cardíaca, desde el flujo del paciente hasta qué acciones hay que hacer en cada momento, y no aborda solamente los aspectos de telemedicina, sino también aborda cuándo y cómo, con qué circunstancias y en qué situaciones ver de forma presencial al paciente. Es decir, que no solamente es un protocolo de telemedicina, sino que es un protocolo de teleconsulta, pero también de cómo ver al paciente en las consultas presenciales de tal manera que sean eficaces, eficientes, por así decirlo, ¿no? A mí me gusta además porque dentro de esa interactividad que tiene el protocolo, separa atención primaria y cardiología y da oportunidad de comparar en esa misma propuesta que hace del abordaje, bien a través de la telemedicina o bien a través de la consulta presencial, qué es lo que haría el cardiólogo y qué es lo que haría el médico de familia. Y nos damos cuenta en esas comparaciones que tampoco son acciones tan diferentes. Por otra parte, ese otro punto importante que tú ya has mencionado, el saber más, esas pequeñas flechas que salen en cada momento, y es que son los aspectos médico-legales. Como decías, empezamos según arte haciendo telemedicina y este documento, uno de sus puntos fuertes fue esa idea de hacer cuál era el soporte legal, qué teníamos que tener en cuenta desde la protección de datos, desde la confidencialidad, desde el consentimiento informado del paciente para hacer ese concreto modelo de asistencia sanitaria. Con lo cual, me parece que esos aspectos médico-legales son importantes. Y también otro punto fuerte es que la parte final del documento se centra mucho en la comunicación entre los dos niveles, entre atención primaria y atención hospitalaria, de tal manera que todas esas formas de e-consulta o de teleconsulta bidireccionales, que los destaca muchísimo y que luego Román nos dirá, en el que se puede valorar a ese paciente con una comunicación fluida y con qué puntos y qué aspectos claves sean importantes. Por eso a mí me ha gustado un poco resaltar sobre todo la interactividad que tiene y todos los aspectos que va tocando en la relación atención primaria y atención hospitalaria, y no solo de medicina, sino también con enfermería. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que el punto final que has comentado de la telemedicina como algo más allá de la asistencia médico-paciente y también establecer la relación entre médicos es un aspecto muy importante que yo creo que da una riqueza mayor a este protocolo. Pero habitualmente se habla de la importancia de enfermería y, sin embargo, no soléis ser actores en este tipo de reuniones, en este tipo de cardio-TVs. Yo creo que es la oportunidad, Concha, de conocer cuál es desde dentro la visión de la enfermería y cómo realmente Telémaco puede ayudar al papel vuestro, que es absolutamente fundamental en el manejo con insuficiencia cardíaca. Sí, además es verdad que las enfermeras de las unidades de insuficiencia cardíaca casi siempre contamos con una consulta telefónica que complementa la atención presencial, ¿no? Y además hay programas que en algunas unidades se utilizan, ¿no?, de telemedicina a través de dispositivos y tal, ¿no? Pero sí, las enfermeras en insuficiencia cardíaca en concreto sí estamos bastante familiarizadas. Y luego lo que dice Isabel, yo creo que luego podremos hablarlo, pero la verdad es que la pandemia ha sido un escenario que nos ha hecho a todos un curso intensivo, ¿no?, de cómo hacer telemedicina. Bueno, yo en lo que había preparado un poco era explicar la parte del protocolo que compete a la enfermera, ¿no? Y se estructura en 6 puntos. Entonces nos va diciendo en cada punto, voy a hacer unos matices, ¿no? Lo primero que nos presenta este protocolo es qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una teleconsulta. Y igual que cuando hacemos una consulta presencial, pues lo primero que tendremos que hacer será preparar esa consulta y revisar la historia clínica, ¿no? Revisar aspectos relacionados con el diagnóstico, con las comorbilidades, si el paciente tenía pendiente alguna analítica, ver qué tal la función renal, si hay anemia, la medicación, importante, sobre todo en los tiempos en los que corre, ver que esa prescripción está en fecha, ¿no? Especialmente si el paciente tiene tratamientos con fármacos que necesitan visados, ¿no? Y por supuesto el cuidador, que en la teleconsulta quiere un papel importante y luego os explicaré.
Y luego, como novedad, pues lo que también hemos venido comentando, el tema de los aspectos legales, ¿no? Cuando vamos a realizar una teleconsulta, también tendremos que buscar en esa historia clínica aspectos relacionados con la falta de medios para las TIC o con la falta de habilidades que podamos encontrar en ese paciente. Y es que antes de hacer una teleconsulta tendríamos que comprobar en la historia clínica que el paciente ha dado su consentimiento, aunque sea de forma oral, ¿no? El siguiente punto lo que nos habla es cómo iniciar esa teleconsulta, ¿no? Y bueno, pues además de presentarnos por nuestro nombre, nuestra categoría profesional, que es una norma de calidad, pero también de buena educación, ¿no? Pues lo que tendremos es que preguntar al paciente si va a estar acompañado. ¿Por qué? Porque si el paciente es competente y está acompañado, es importante identificar a la persona que en ese momento va a estar con él y preguntarle al paciente si quiere que esa persona reciba información, ¿no? No es como en la presencial que el paciente entra acompañado y damos por hecho que él quiere que esa persona sea informada, ¿no? Y luego, si el paciente no es competente, tendremos que comprobar y verificar que la persona que se encuentra con el paciente es la persona que en la historia clínica consta como familiar, como representante legal o como cuidador, ¿no? Y eso es un aspecto novedoso de la teleconsulta con respecto a las consultas presenciales. Y también tendremos que acostumbrarnos a dejar constancia en la historia clínica de todos los aspectos relacionados con el acompañamiento del paciente, no solamente con las indicaciones que le hagamos. Luego, pues nos habla de lo que es el corazón de la teleconsulta, ¿no? Y aquí, en el caso del paciente con insuficiencia cardíaca, pues igual que en una consulta presencial, lo que vamos a hacer es comprobar que el paciente no tiene síntomas de empeoramiento. También importante, y consta así en el documento, tenemos que acostumbrarnos que en el momento actual los pacientes a veces compaginan la asistencia pública, en la sanidad pública con la privada, ¿no? Entonces, preguntar al paciente por aspectos relacionados con hospitalizaciones o con atenciones en consultas privadas, ¿no? Vamos a preguntar si tiene disponibles datos biométricos, el peso, la presión arterial o la frecuencia cardíaca, y vamos a verificar también la adherencia al régimen terapéutico, al no farmacológico, la dieta y el ejercicio, y al farmacológico. Y se destaca mucho en este documento el tema de la conciliación de la medicación, entendido como lo entiende la OMS, que es que el paciente tome el fármaco prescrito en la dosis indicada y en el horario recomendado, ¿no? Esto probablemente es lo que más nos lleve en una consulta telemática, ¿no? Pero no por eso debemos dejar de hacerlo. Pedir al paciente que sea él el que nos cuente qué fármaco está tomando, en qué dosis y en qué horario. Y no cometer a veces el error que cometemos por intentar aligerar de ser nosotros los que listamos o vamos nombrando los fármacos, porque a veces podemos caer en el error que el paciente nos diga todo que sí, cuando no comprobar que realmente está tomando ese tratamiento correctamente, ¿no? Luego viene un apartado que se puede utilizar a modo de checklist, sobre todo si no tenemos mucha experiencia en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca o en la realización de teleconsulta, en el que nos sugiere una serie de preguntas para cada uno de los aspectos que debemos valorar en el paciente, ¿no? Llega el momento de cerrar la teleconsulta y aquí pues es importante intentar que el paciente participe, ¿no?, de la teleconsulta. Le vamos a pedir que nos cuente si tiene alguna duda, cómo se ha sentido, que sea alguien activo, ¿no?, porque para nosotros es novedoso el tema de la teleconsulta, pero como he dicho antes, si es una persona mayor igual no se siente tan cómodo, ¿no? Entonces eso. Y luego también es muy importante pedirle que nos repita es lo que ha entendido, los aspectos más importantes que hemos tratado en esa consulta con respecto al autocuidado, en el caso de la enfermera, o con respecto al tratamiento farmacológico, ¿no? Con delicadeza, para que no parezca que esa persona es torpe, sino que, bueno, pues mire usted, como esto es una forma nueva de comunicarnos, no sé si me he explicado bien, no sé si usted lo ha entendido correctamente, ¿no? Y para finalizar, pues siempre que el paciente tenga claro, el paciente o el cuidador, dónde y cómo acceder a la información de esa teleconsulta y también cuándo y cómo va a ser la próxima consulta y si esta va a ser presencial o va a ser telemática también, ¿no? Y luego lo que comentaba Isabel con respecto a las teleconsultas entre profesionales, ¿no?
Cuando tengamos una consulta con un paciente, nos podemos encontrar con diferentes escenarios, ¿no? Podemos encontrarnos que esa persona tiene un problema social y entonces pues se plantea la posibilidad de que la enfermera contacte a través de telemedicina con el trabajador social, o que sea un paciente frágil y lo que tengamos que contactar es con la enfermera gestora de caso, o que bueno, pues esté caducada la medicación o el paciente tenga síntomas de empeoramiento, y aquí pues lo que habrá es que ver cómo gestionamos una cita con el médico, ya sea el médico de familia o el cardiólogo, según el ámbito en el que estemos trabajando. Y luego ahí aparece la enfermera de familia, pero la idea es que esto sea bidireccional, ¿no? La idea es que, igual que cuando un paciente está hospitalizado y hacemos un informe de alta para garantizar la transferencia del paciente desde el hospital a la primaria, cuando un paciente termina el seguimiento por la enfermera de la unidad de insuficiencia cardíaca, se haga una teleconsulta a la enfermera de atención primaria para explicarle pues las barreras que se han detectado en ese paciente, los problemas que están pendientes de resolver y se garantice la continuidad asistencial. Y al revés, si es la enfermera la que detecta un problema, tenga la posibilidad de contactar con la enfermera de la unidad de insuficiencia cardíaca para aclarar dudas o para gestionar algún tipo de cita, ¿no? No sé, supongo que ahora después podremos comentar algo más, ¿no? Muchas gracias, Concha. Yo creo que es importante, como decía, dar voz a las enfermeras, no solamente a la enfermería, no solamente cuando aparecen los documentos, sino realmente estar aquí, y yo creo que es muy importante tu aportación en esta historia. Fijaros que comentaba al principio en una diapositiva que venía todo el panel de gente que había trabajado, que nosotros solamente somos los portavoces de un trabajo que realmente ha llevado unos meses de elaboración con una crítica y unas revisiones minuciosas, y yo creo que es un trabajo razonablemente bueno. Pero alguien podría pensar, Román, pero de esto ya lo sabemos, tenemos el documento de la SEC, hay muchas cosas escritas. Realmente, ¿qué aportación adicional supone Telémaco para la práctica del clínico y sumergiéndose directamente para el contexto de la insuficiencia cardíaca? Pues me parece que es un documento muy pertinente, porque permite evaluar estos pacientes que tienen esta patología tan prevalente en el territorio de una manera bastante holística y que permite crear una cierta estructura a la hora de evaluar estos pacientes, tanto por parte de enfermería como de médicos de familia y los cardiólogos, ¿no? Y como veréis, cuando hagamos algunas pinceladas de este documento, veremos que hay muchos aspectos que son muy similares en el abordaje de estos pacientes, tanto desde médicos de atención primaria como de cardiología. Lo que me interesa mucho destacar es que es un documento muy interactivo, es muy multidisciplinar, y además que es atractivo a la hora de manejarlo, porque vas clicando en distintos puntos del documento y te va llevando a diversas pantallas que te ayudan a recordar y refrescar los conceptos que tienes que tener en cuenta y tener presente, ¿no? También es importante tener en cuenta que esta documentación pues, va a permitir dar una estructura que sea similar a todos nosotros y que va a dar una cierta coherencia a nivel territorial, porque será lo mismo lo que haga el cardiólogo cuando está tratando a sus pacientes en la consulta externa, como los médicos de familia o las enfermeras cuando estén tratándolo en los centros de salud, ¿no? Entrando un poquitín más en detalle en el documento, os voy a presentar algunas diapositivas para que veáis un poquitín en qué consiste, ¿no? Primero de todo, también es importante destacar el aspecto legal, ¿no? Que es un documento que hace hincapié en una serie de aspectos muy poco conocidos en el ámbito cardiológico y también de medicina de familia, abogando pues, a hacer un buen uso de estas herramientas, con una serie de normativas y con una serie de conceptos a tener claros a la hora de activarlas, porque realmente la telemedicina es un acto médico como tal, y por tanto es muy importante que quede bien reflejado en la historia clínica, y ha de ser un complemento a la visita presencial. Es decir, cuando un paciente decidimos que va a entrar en la vía de telemedicina, pues no tiene por qué quedarse siempre en esa vía, sino que en ocasiones va a tener que estar con visitas presenciales, y en otras ocasiones vamos a considerar que ese paciente en la siguiente visita la vamos a hacer por vía telemática, ¿no? Por tanto, acto médico y que puede ser un complemento a la visita presencial.
¿Cuándo haremos más telemedicina? Bueno, pues cuando el paciente sea conocido ya por el profesional, que tenga una descompensación leve de su insuficiencia cardíaca, para control remoto de los dispositivos como los desfibriladores o los marcapasos, cuando tengamos que comunicar por resultados de analíticas o exploraciones complementarias que le hayamos hecho a los pacientes. Evidentemente, si el paciente tiene dificultad de acceso o está desplazado de su comunidad, pues la telemedicina nos puede ayudar a tener un contacto con el paciente, y también es de utilidad para la titulación de los tratamientos que han demostrado mejoría pronóstica en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Especialmente es importante destacar que debemos tener en cuenta que si no el paciente no se adapta correctamente bien o necesitamos verlo porque las condiciones clínicas han cambiado, que no dudemos ni un instante en citar al paciente en consulta presencial para evaluar mejor los casos, ¿no? Evidentemente también hay una serie de propuestas, ¿no? Los pacientes que están más graves o que son insuficiencias cardíacas de novo o que han estado con un ingreso hospitalario, pues evidentemente estos pacientes van a tener que estar seguidos en una visita presencial. Pero como veis, y lo que estábamos comentando anteriormente, fijaros que esto da una estructura muy similar tanto para atención primaria como para cardiología en la mayoría de las visitas de control telemático, ¿no? Posiblemente en cardiología necesitaremos un control más estricto en seguimiento remoto de dispositivos, o cuando tengamos algunas pruebas más específicas de cardiología, o incluso en programas de telemonitorización de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Programas que van a través de apps y que van dando toda esa información y dando alarmas a los distintos programas hospitalarios para identificar a los pacientes que tienen alguna complicación en el seguimiento de su insuficiencia cardíaca. Y también a nivel presencial, pues como veis, tanto atención primaria como cardiología comparten toda una serie de aspectos que son muy similares. Esto es una de las cosas que a mí personalmente me gustan de este documento, porque intenta dar una estandarización de la atención de estos pacientes independientemente del sitio donde estén, permitiendo pues, que se pueda abordar al paciente lo más cercano a su domicilio posible e intentar trabajar de manera coordinada entre atención primaria y cardiología para evitar al máximo ingresos hospitalarios en nuestros centros. Otro aspecto interesante es abordarlos según el tipo de tratamiento que queremos administrar. Haremos telemedicina en fases de titulación de fármacos cuando sean pacientes que sean relativamente sencillos, con pocas complicaciones, y en cambio destinaremos a hacer una visita más presencial, sobre todo cuando tengamos pacientes muy complejos con insuficiencia renal, con otras patologías que dificulten el manejo de este tipo de titulación, o bien cuando haya tenido complicaciones en fases previas de este proceso. Otro aspecto importante es la preparación. Debemos prepararnos bien esta consulta, revisar la historia clínica, tener especial atención en las comorbilidades, preguntar por los efectos adversos de los fármacos, verificar a nivel de la receta electrónica que el paciente está tomando esa medicación y ver si realmente la está retirando de la farmacia, y si ha ingresado o ha tenido algunas atenciones a nivel de urgencias de algunos hospitales entre la última visita y nuestro contacto actual. Ya lo he comentado antes, Concha, es muy importante cómo entramos a iniciar esta consulta, cómo conectamos con el paciente. Muy importante presentarse, muy importante pues, preguntar si está acompañado o si tiene pues, registrada toda la documentación que nos va a ser de utilidad a la hora de abordar esta visita. Hay toda una serie de ítems que nos interesa tener en cuenta a la hora de intentar estructurar esta visita para no dejarnos aspectos que puedan ser relevantes a la hora de evaluar a estos pacientes, ¿no? Las pruebas, preguntar por los hábitos higiénico-dietéticos, si tiene bien registrados los datos biométricos recientes como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Preguntar también si ha tenido últimamente algún signo o síntomas de alarma. Comprobar que el tratamiento lo está haciendo correctamente bien. Preguntar si han habido alguna inestabilización en su clínica o ha habido algún cambio de tratamiento.
Aquí, como podéis ver, hay una propuesta de una serie de preguntas que van encaminadas a enfocar todos estos aspectos de congestión, de capacidad funcional, de medicación, de comorbilidades, que pueden ser de utilidad a la hora de intentar hacer lo mismo, independientemente de si estamos en un centro o en un hospital. Respecto a la hora de abordar cambios en el tratamiento, hay 3 aspectos. Sería una en la titulación del tratamiento, otro sería en pacientes en los que ya el tratamiento ya está optimizado, o otro aspecto que sería cómo cambiamos un tratamiento, ¿no? Respecto a la titulación del tratamiento, pues sería importante sobre todo hacer preguntas encaminadas a preguntar si el paciente se encuentra bien y si tolera bien la medicación, y tener datos de presión, de peso y de frecuencia cardíaca preparados por parte del paciente para ayudarnos a incrementar la dosis o reducir la dosis del fármaco y permitir que haya una correcta titulación de esta medicación. También es importante el concepto de preguntarle al paciente si sabe cuál es su peso ideal, su peso sin congestión, para ver si realmente el peso que tiene actualmente se está acercando al peso sin congestión. Respecto al tratamiento optimizado en aquellos pacientes en los que ya están recibiendo los 4 fármacos, los 4 grupos farmacológicos, las 5 dianas terapéuticas en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica reducida, pues en estos pacientes es importante verificar que están con una buena adherencia al tratamiento, que lo están tolerando bien y que realmente el enfoque de este tipo de visitas sería encaminado a aspectos más relacionados con la adherencia. Y respecto al cambio de tratamiento, pues sería sobre todo en pacientes en los que se tiene que hacer un ajuste sencillo de la medicación o bien iniciar un nuevo tratamiento. Aquí es especialmente importante compartir con el paciente y explicar correctamente bien el por qué estamos decidiendo cambiar el tipo de tratamiento, por qué queremos hacer este ajuste al alza o a la baja, y que especialmente nos interesa que el paciente nos dé feedback, que nos dé si realmente nos ha entendido y comprende el motivo por el cual le hemos hecho esta propuesta. Finalmente, para cerrar la teleconsulta, pues tendremos que comprometer al paciente, tendremos que hacer un pequeño resumen de los puntos claves de esta visita, comprobar que el paciente lo ha entendido, dar las explicaciones para la próxima visita y tener claro cuáles son los aspectos que va a tener que tener en cuenta el paciente, sobre todo si se inestabiliza, si tiene que contactar con atención primaria, con el hospital de día, con la unidad de insuficiencia cardíaca, o bien necesitará ir a urgencias. Es muy importante que esto esté bien registrado, tal como ha dicho Concha, en la historia clínica del paciente y que no hayan dudas de que se ha hecho toda esta serie de informaciones y reflexiones al paciente. Y finalmente, otro aspecto que me parece importante, que ya lo ha comentado anteriormente Isabel, pues da una serie de reglas del juego de cómo va a tener que ser la relación entre los distintos especialistas, incluso también enfermería, a la hora de poder pues hacer una consulta sin paciente, en la que se pueda explicar bien el resumen del paciente, las exploraciones del paciente complementarias, el tipo de pregunta que le queremos hacer, la duda que tenemos, diagnóstica, clínica o de tratamiento, y que pueda ser una vía de comunicación fácil, bidireccional, y que permita, por ejemplo, si yo empiezo un tipo de tratamiento a un paciente y me interesa pues que el médico de familia también se comparta conmigo pues la titulación de estos fármacos, pues le podamos decir, mira, yo lo he visto hoy, ¿qué te parece si lo vemos dentro de 15 días y le echas un vistazo? Y si realmente el paciente está bien y la función renal es normal, pues le podrías aumentar un poquito más la medicación, por ejemplo, de los betabloqueantes o del ARNI. Y hasta aquí un poquitín la visión de este documento y si queréis podemos empezar a debatirlo entre todos nosotros. Claro, para eso estamos. La verdad es que se me ocurren muchas cosas, pero empezando, Isabel, yo soy un médico de familia y ¿tú qué me dirías para que me pueda interesar Telémaco? ¿Cuáles serían los puntos que tú dirías son realmente llamativos para que tú puedas desde mañana meterte en la plataforma y ver qué aspectos te puede ayudar en tu práctica? Bien, yo creo que, como hemos dicho antes, va desglosando aspectos que de alguna manera de forma intuitiva vamos haciendo, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho y a todos mis residentes siempre les insisto, ya sea presencial o de forma telemática, la preparación de la consulta. El saber ese paciente
qué historia clínica tiene, qué comorbilidades tiene, y para ello hace falta tener una historia clínica de calidad y que podamos compartir. No en todas las comunidades autónomas hay una historia única compartida, ni acceso fácil a la información de un nivel hacia el otro, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que yo creo que Telémaco lo dice muy bien claro, ¿no? Prepara esa consulta, prepárala desde el punto de vista médico-legal, prepárala de que conozcas los antecedentes de ese paciente, qué pretendes hacer. Y claro, tenemos un hándicap, ahí lo habéis dicho, una de las cosas que favorece que se haga telemedicina es que conozcas al paciente. Y eso no es fácil en vuestro nivel. Y los pacientes también se quejan, no siempre les atiende el mismo cardiólogo y que a veces es más difícil también en atención primaria porque hay mucha renovación de médicos o incluso durante los momentos de más batalla, pongámoslo entre comillas, en los que la incidencia de coronavirus aumenta, los centros de salud cambian su forma de pasar consulta, se centran y se reparten las tareas por parte de los médicos de familia y justo no atiende al paciente el médico de siempre, ¿no? De ahí que sea tan básico tener una historia clínica de calidad. Y la parte de Telémaco de preparar la consulta me parece que es muy útil, por decir alguna más, ¿no? Pero por empezar un poquito nuestro proceso asistencial, Telémaco lo deja muy claro, la parte de preparación de la consulta, de conocimiento del paciente, de qué tratamientos tiene, de consultar en las dos historias clínicas, me parece como un punto para inicial del debate que creo que es muy importante, que podamos acceder a la comunicación, ¿no? A tener esa historia clínica con todos los datos. Y el tercer pilar de la asistencia sanitaria de un paciente, por supuesto, es la enfermería. Y yo creo que siempre la enfermería ha ido un poco separada del aspecto médico. Yo creo que Telémaco justamente lo que hace es ponerlos todos a bailar en el mismo son. ¿Cómo crees tú que puede aportar, o qué crees tú que puede aportar Telémaco para que esta conexión entre primaria, cardiología y enfermería sea mucho más fluida? Sobre todo para ti, que tú, por ejemplo, trabajas en una unidad de insuficiencia cardíaca, estás acostumbrada a trabajar con tus cardiólogos de la insuficiencia cardíaca, pero ¿y la conexión con primaria? Probablemente no sea toda la óptima y a lo mejor esta herramienta puede hacer que se favorezca. A mí me gustan dos cosas, lo que ha dicho Isabel. Me gusta mucho que alguien que tenga poca experiencia, es verdad que es una herramienta fantástica porque lo puedes utilizar a modo de checklist, lo que yo decía, y te ayuda a preparar la consulta porque se define muy bien cada paso, ¿no? Pero novedoso, además del aspecto legal, la teleconsulta entre profesionales. Yo creo que eso es algo que, igual que la historia única entre primaria y hospitalaria, hay que seguir trabajándolo, y aquí ya se dan pinceladas, que la enfermera también puede hacer teleconsulta con otros profesionales, ¿no? Con la gestora de caso, con la enfermera de primaria, con el mismo médico y a la inversa. Es decir, que la enfermera de primaria también puede acceder a través de la enfermera de la unidad de insuficiencia cardíaca, ¿no? Tú has comentado que para profesionales menos avezados en el tema, porque claro, yo a ti te veo como una enfermera muy especializada en insuficiencia cardíaca. Las enfermeras de familia van a ver pacientes con insuficiencia cardíaca y a mí me parece que el checklist, como a ti te ha gustado llamarlo, es muy claro, muy definido, muy oportuno, con todas las preguntas que hay que hacer, y eso le da una gran pista y es una gran herramienta a las enfermeras de atención primaria, porque ellas deberían ser las que hagan esas llamadas y las que puedan valorar todas esas variantes de automedida del paciente, ¿no? Y las que tienen que enseñar, porque la enfermera de familia es la que está mucho más cerca para enseñar al paciente a tomarse la tensión, a usar un pulsioxímetro, a saber cómo se tiene que pesar, a cómo tiene que hacer una serie de variables. Entonces, esa enseñanza para que el paciente luego, cuando le llames, te sepa reportar, ¿no? Sí. Como en un perfil de glucemia o un AMPA, pues que sepa reportar. Y yo creo que es importante porque da oportunidad a enfermeras menos avezadas en el manejo de la insuficiencia cardíaca, que están en primaria y ven pacientes con insuficiencia cardíaca, a que tengan ese listado de dónde preguntar y qué explorar, ¿verdad? Claro, y luego lo que te decía, que a mí me parece que se ha trabajado mucho en los últimos años lo que es la continuidad asistencial del paciente que está hospitalizado, pero sin embargo no se trabaja esa continuidad asistencial cuando un paciente está durante, en mi caso, pues suelen estar 4 meses en seguimiento por la enfermera especializada, y luego pasa a primaria. Y ahí son pacientes que a veces no son pacientes frágiles que entran en programas de crónico, y sí es importante, porque a veces ellos, el tiempo que están en seguimiento allí en la unidad es el tiempo que ellos controlan más la dieta, que controlan más el ejercicio, entonces hace falta esa continuidad asistencial también por parte de la enfermera de primaria cuando termina, ¿no?
Y fíjate, eso me hace pensar en otra cosa que yo creo que es importante. Parece que uno cuando hace este tipo de protocolos o de proyectos está pensando solamente en la asistencia, pero yo creo que tiene un matiz formativo también muy importante. Yo creo que lo que estaba comentando Isabel de la conexión entre enfermería muy especializada en atención en insuficiencia cardíaca con la enfermería de atención primaria, que obviamente no lo es tanto, puede tener también un matiz de formación y de enseñanza en un manejo que tú conoces muy bien, pero que tus compañeras o compañeros que están en atención primaria no es lo mismo, ¿no? Y fijaros, un aspecto que también es importante destacar es que Telémaco es un proyecto muy grande. Y cuando digo muy grande es que no solamente va a contemplar la insuficiencia cardíaca. Telémaco tiene un proyecto futuro de cardiopatía isquémica, que espero que muy próximo pueda ver la luz. Hoy estamos presentando el de insuficiencia cardíaca. Y eso me lleva a comentarte, Román, ¿tú crees que la insuficiencia cardíaca, que la hemos elegido la primera por delante de la cardiopatía isquémica, es una entidad especialmente adecuada para la telemedicina? ¿Tú crees que tiene alguna peculiaridad que realmente le da una gracia especial para que la telemedicina y el proyecto Telémaco sea especialmente atractivo en esta patología? Pues sí, a mí me parece que realmente haber escogido insuficiencia cardíaca tiene todo el sentido del mundo y es muy pertinente, ¿no? Es una patología que desde hace ya tiempo pues, realizamos algún tipo de visitas telemáticas en las unidades de insuficiencia cardíaca, en concreto pues, cuando el paciente lo damos de alta y va a atención primaria, siempre se guarda el teléfono por si hubiera algún día en el que tuviera alguna descompensación, que tuviera algún incremento de peso, etcétera, etcétera, y pudiera contactar directamente con el centro, ¿no? Para poder intentar ajustar rápidamente, detectar precozmente estas descompensaciones y poder evitar ingresos hospitalarios, ¿no? Está claro que ahora con las nuevas tecnologías, con las nuevas apps que te van a permitir pues, conectar con el paciente a través de su teléfono móvil, que él va a poder introducir y contestar cuestionarios de salud explicando cómo se encuentra, cuestionarios de calidad de vida, y que esto puede ir directamente al propio centro hospitalario. Incluso también a nivel territorial se podía plantear la posibilidad de que fueran los centros de salud y que pudiera explicar pues cómo se encuentra, si ha habido cambios en el peso, si ha habido cambios en el control de la presión arterial, o que hubiera cambios significativos en su manejo, para poder detectar a estos pacientes que realmente están presentando una descompensación inicial de su insuficiencia cardíaca y permitir pues, un abordaje más agresivo, tanto desde atención primaria como desde los propios centros, para poder evitar los ingresos hospitalarios, ¿no? Y por tanto, el tema de la telemedicina en insuficiencia cardíaca me parece súper pertinente, es muy interesante, y van a haber cada vez más cambios al respecto, ¿no? Porque la población cada vez va a ser más frecuente. Vamos a tener mucho más pacientes teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la gran explosión de factores de riesgo asociados, y que por tanto vamos a tener que tener un control mucho más cercano de estos pacientes, evitando sobre todo ingresos hospitalarios. Sí, y además, si me perdonas, el problema es eso, que insuficiencia cardíaca es donde nos es más útil, pues son pacientes más mayores, con más dificultades para desplazarse, que sí que es verdad que también puede que tengan más dificultades con las tecnologías, pero que poco a poco un teléfono lo pueden coger y que podemos adaptarnos a su manejo, y también tienen cuidadores, familiares que pueden ayudarles. Y luego, cuando hablamos de presencial, no olvidemos que presencial no es siempre que el paciente venga al centro. Atención primaria va a las casas. Es decir, eso es un factor importante en atención primaria, es que nosotros hacemos visita domiciliaria. Tanto la enfermera como el médico vemos a pacientes que por su capacidad funcional limitada van a tener que ser valorados de forma presencial, y que tú puedes evitar también desplazamientos de profesional sanitario combinándolo con teleasistencia de una buena calidad que permita ir simultaneando y haciendo un buen control de ese tipo de paciente. Incluso tenemos pacientes que están en manos de paliativos, de los equipos de soporte de atención domiciliaria, y que eso también, esos equipos de soporte de atención domiciliaria son en definitiva de atención primaria, y que también a su vez se pueden entablar teleconsultas entre la unidad de insuficiencia cardíaca para ir ajustando esos tratamientos de diurético, para hacer esas visitas a los hospitales, los centros de día, a los hospitales de día, para que el paciente no tenga que acudir vía urgencias. Entonces yo creo que también Telémaco nos da una buena idea de cuándo valorar esa visita presencial, que insisto, no siempre es hacer que el paciente venga al centro, sino muchas veces que tenemos que ir a visitarle, y eso lo tienen que hacer muchas veces las enfermeras, que son las que periódicamente, antes de que el paciente se descompense, van a verle. Y yo creo que también es importante tener todos esos pasos
dar cuando el paciente tiene ese cambio de situación funcional que dices, uy, aquí le tengo que hacer venir, ¿no? Entonces, va dando muy bien los ítems, por eso a mí me parece que Telémaco es muy práctico y sobre todo, como decías, muy docente. Te va dando las pistas, simplemente síguelas y aunque no sepas mucho de insuficiencia cardíaca, te va diciendo cómo actuar. Engancho con esto último que decías y voy a hacer el comentario que pensaba hacer justo antes de lo que has dicho, pero que me viene perfecto. En los últimos años hemos asistido a un mucho mayor interés de la atención primaria por insuficiencia cardíaca, cosa que antes probablemente no tenía la misma implicación. ¿Tú crees que Telémaco puede ayudar también a una mayor implicación de atención primaria por la insuficiencia cardíaca? Y de la mano de eso también te haría una pregunta. ¿Puede ayudar también a la optimización del tratamiento, esa asignatura pendiente de la insuficiencia cardíaca, titulación de dosis, etcétera, etcétera? Yo creo que todos estos documentos sirven un poco para mentalizar y sensibilizar a todos los médicos que vemos pacientes que la insuficiencia cardíaca existe y que tiene una alta tasa de infradiagnóstico. Tenemos muchos pacientes que están en ese estadio A o estadio B americano, ¿no? En riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca o que tienen disfunción, pero todavía no hemos diagnosticado que haya ya sintomatología, y esos pacientes los tenemos que buscar. Y yo creo que ya estamos más sensibilizados con buscar la insuficiencia cardíaca, pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes con fibrilación auricular, hipertensos mal controlados, diabéticos mal controlados, y ya queremos conocer mejor los fármacos para ser partícipes de esa optimización del tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca, que no puede estar todo el rato en el hospital yendo a visitas constantemente para titular sus fármacos. Y con todas las novedades que hay ahora, esos 4 o 5 pilares, ¿no?, del tratamiento de insuficiencia cardíaca que hay que ir adaptando a cada paciente, porque es el tratamiento muy individualizado, yo creo que los médicos de familia tenemos que ser partícipes de ello, conocer los fármacos, conocerlos en profundidad y participar. ¿Y tú crees, Concha, que también eso le da más protagonismo a la enfermería y que de pronto ya enfermería se implica de forma absolutamente global en un equipo multidisciplinar que contempla el cardiólogo o el internista donde corresponda, el médico de atención primaria, las unidades de insuficiencia cardíaca, que por supuesto también tiene su papel, con la enfermería para que todos trabajemos en la misma línea y, como decía antes, bailemos al mismo son? Yo creo que ahí, yo como enfermera de una unidad, ya llevamos como recorrido, pero me parece muy importante este documento para lo que ha comentado Isabel, para la enfermera de primaria, que es verdad que tiene que aprender un poco de todo, y el concepto es verdad que son enfermeras preparadas, formadas, sobre todo las EIR, con muchos conocimientos, pero a veces le falta el guión, ¿no? Se me pasa esto, entonces eso para ellas sobre todo yo creo que es algo fantástico, ¿no? Nosotras ahí yo siempre me he considerado un poco privilegiadas, las que trabajamos en el hospital, porque venimos trabajando en unidades multidisciplinares y entonces sí que lo tenemos ya como interiorizado, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que la patología de insuficiencia cardíaca yo creo que nos tiene que dar juego para que bailemos todos juntos al mismo son, y creo que este documento puede ser un elemento que catalice el hecho de que las enfermeras que están en atención primaria, quizás no estaban a día de hoy pues demasiado involucradas en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues quizás den un paso al frente y también conjuntamente haciendo red con las enfermeras de los hospitales, ¿no?, dedicadas a insuficiencia cardíaca, pues tengan también una estructura que permita atender a los pacientes de la misma manera, ¿no?, con una estandarización de su atención y que ayuden pues con su visión pues a detectar a estos pacientes, ¿no? Y este documento también tiene que servir para que los médicos de familia, ¿no?, conjuntamente con los cardiólogos, estemos trabajando pues con el mismo guión, ¿no?, y que estemos trabajando exactamente igual, ¿no? Este concepto de estandarización del abordaje de los pacientes con insuficiencia cardíaca pensado a nivel territorial es una de las cosas que me gusta más de este documento. Sí, yo quiero recordar también que, tal y como está presentado el documento y como lo ha comentado también Román en sus diapositivas, tiene una parte que es común a cardiología de atención primaria y luego partes separadas, lo cual yo creo que da riqueza a esta información, porque hay evidentemente cosas que son absolutamente comunes para ambos escenarios clínicos y sin embargo otras que son quizá más específicas de uno o de otro. ¿Y esto tú crees que al final puede redundar en una mejoría de la continuidad asistencial, esa también asignatura pendiente que tenemos sin resolver desde hace tanto tiempo? Hombre, es que yo creo que no va a haber otra opción en estas patologías tan prevalentes, que cada vez vamos a tener más pacientes que vamos a compartir. Si no, y hay para todos, evidentemente, es que no nos vamos a acabar. Si no nos organizamos e intentamos ser lo más estandarizados posibles y damos una visión de trabajar en equipo y a nivel territorial, pues seguramente no vamos a tener
no vamos a tener opción de poder operar a otros pacientes, porque tenemos el hospital colapsado con pacientes en urgencias por descompensaciones de insuficiencia cardíaca. Tendríamos que buscar la manera de conseguir tratar, identificar las descompensaciones lo más precozmente posible y tratar al paciente lo más cercano a su domicilio, o bien en el domicilio, o bien en el centro de atención primaria, o en el centro de urgencias de atención primaria, o en el hospital de día, y evitar al máximo que el paciente viniera a urgencias o que ingresara. Y para eso yo creo que hay mucho trabajo por delante y va a ser sin lugar a dudas un gran reto de futuro. Yo creo que es la herramienta base para el trabajo en conjunto y para la atención integral del paciente, en este caso de insuficiencia cardíaca. Yo creo que hemos cubierto prácticamente todo, entonces quizá como colofón, una última frase de cada uno de vosotros sobre, como antes le preguntaba a Isabel, dame la razón para que yo mañana entre en la plataforma de la Sociedad Española de Cardiología y vea lo que es Telémaco y vea las aportaciones que me puede suponer. Hombre, una frase no sé si lo sabré sintetizar tanto, frase y media. Hombre, a mí se me ocurre, juntos lo haremos mejor, sin lugar a dudas, y que hay un reto mayúsculo para hacer que este proceso de atención del paciente con insuficiencia cardíaca sea un éxito en nuestro territorio donde trabajamos. Enfermeras y enfermeros. Yo creo que sería decir que la telemedicina ha venido para quedarse y que no nos tiene que dar miedo, que tenemos aquí ya un guión para llevarla a la práctica todos los días y que desde luego tenemos que verlo como una ayuda para trabajar en equipo y para trabajar de forma coordinada, ¿no? Eso. Sí, yo creo que documentos como este, que son integradores, que hablan de manejo compartido, que hablan de los puntos en común, de ese seguimiento del que se beneficia al paciente, con aspectos de teleasistencia, pero que también dan lugar a cuando vendré de forma presencial, es el camino directo para conseguir mejorar la atención al paciente con insuficiencia cardíaca. Pues yo creo que está dicho todo. Aquí está Telémaco. Nosotros le hemos puesto una enorme ilusión y unas cuantas horas de trabajo. Creemos que es un documento y un proyecto que es atractivo, que es interesante y sobre todo que es útil. Pero el examen le tiene que pasar Telémaco con vosotros, cuando vosotros realmente entréis en la plataforma y veáis si puede ser útil o no. Telémaco es un proyecto de la Sociedad Española de Cardiología a través de la Agencia de Investigación y que además, como decía, cuenta con el aval de Semergen y de SEM y de Semergen y el patrocinio de Novartis. Os invitamos a que entréis en Telémaco y nos digáis si, como nosotros creemos, puede ser una herramienta de una enorme utilidad para la práctica clínica en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Y próximamente, no lo olvidéis, hablaremos de cardiopatía isquémica. Muchas gracias por vuestra atención.